Estados Unidos está preparándose ya para entrar en una operación terrestre en Venezuela. Si Maduro va a estar ahí al final de este mes, yo te diría hasta hoy que sí. No están en condiciones de perder oportunidades los demócratas. Estos quiebres que hay en el Partido Republicano, sí puede haber una diferencia en que son trumpistas y republicanos. En el caso del presidente Trump, un político que no es político como tal, un personaje más mediático que político. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y acompaño a Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca en Washington, para revisar los temas que se marcan desde la capital estadounidense. Armando, ya te vemos ahí en Washington con todos los temas de la agenda que tenemos para hoy, que está muy llena. Está llena, te voy a decir, yo creo que tenemos mucha suerte, me da mucho gusto estar contigo otra vez, Amada, y te voy a decir, para estar diciembre, tenemos una gran cantidad de información que está surgiendo. Este gobierno, el presidente Donald Trump tiene realmente la costumbre de no tomar vacaciones. Cuando las toma solamente por un par de días. Entonces, lo que esperábamos y los ciclos de noticias que esperábamos que se morían generalmente al principio de diciembre y el Congreso ni siquiera estaba en Washington, eso no ha ocurrido el día de hoy. Y este año, igual que en los otros años en los que él fue presidente, vamos a tener mucho que decir y mucho que hablar, porque incluso cuando el presidente se va de la ciudad, Amada, cuando se va de la ciudad, empieza a hacer y a declarar cosas en donde esté y desde ahí crea controversias, crea noticias y nos mantiene ocupados. Así es que vamos empezando hoy porque el tema Venezuela es sin duda uno de los principales. It is my job to bring more Texas to D.C., not D.C. to Texas. Not being committed by this president or any of his lackeys. Powerful men should not result in me being called a traitor and threatened by the President of the United States, whom I fought for. Break away from Trump and just standing up. Así es, Armando, este contexto que vimos es más bien de todos los problemas internos que tiene Donald Trump, pero veamos lo de Venezuela. Lo de Venezuela nos ha traído desde el fin de semana en una incertidumbre, porque decían en un principio que ya estaban listos los ataques, que ya iba a ser una incursión, que ya Maduro ya había negociado, que ya se iba a Turquía, que ya se iba a Brasil, pero dinos tú qué es lo que pasa en el tema de Venezuela. Te voy a decir, mucha gente lo que está tratando de ver y tratando de saber es si en realidad vamos a tener algún tipo de intervención militar. Yo he preguntado por todos los rincones de Washington, a toda la gente que se me ha ocurrido que puede saber, y nadie sabe en realidad qué es lo que va a pasar. Lo que todo el mundo me dice es, cuando vienes y me preguntas si Maduro va a estar ahí al final de este mes, yo te diría hasta hoy que sí, pero ¿cómo van las negociaciones? ¿Cómo va el trabajo dentro de Venezuela? ¿Qué es lo que ha pasado dentro de Venezuela? ¿En dónde está la actividad de la CIA y de otras agencias de inteligencia dentro de Venezuela? Eso lo veremos después de un tiempo. Pero lo que el presidente hizo esta semana fue realmente inquietar a mucha gente cuando dijo que habría pronto operaciones en tierra. Ahora, a la gente le quiero explicar que muchas de estas declaraciones del presidente no surgen porque el presidente las hubiera llevado y las hubiera hecho como declaratoria oficial de su administración. Surgen en cuestiones de pregunta y respuesta con la prensa, y muchas veces el presidente, así como le preguntan algo casual, él responde casualmente y de repente prende las alertas por todas partes. Eso es lo que ocurrió. Si el presidente esta semana hubiera dicho, Estados Unidos está preparándose ya para entrar en una operación terrestre en Venezuela, esta conversación que tú y yo estamos teniendo sería completamente distinta. Y las alertas y lo que veríamos en las noticias serían también muy diferentes. Pero no ocurrió así. Esto ocurrió al final de 2 horas de una reunión con el gabinete. Y después de 2 horas, la discusión en Washington era si el presidente se había dormido, si no se había dormido. Eso te da una idea de que nadie tomó en serio esta cuestión de si vamos a entrar a tierra pronto. Y Armando, esta situación... Pero ahí lo que tú me comentabas ayer, ¿cómo debe definir Donald Trump o su administración? ¿Qué es lo que quiere hacer en Venezuela? ¿Cuáles son los puntos principales de esta intervención?
de darse. Pero es que ese es precisamente la pregunta más interesante y más inteligente que he oído en mucho tiempo. El presidente no nos ha dicho, Amada, tienes toda la razón. El presidente no nos ha dicho qué es lo que quiere hacer Venezuela. Te voy a decir, hay tres caminos. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere cambiar el gobierno? ¿Quiere quitar a Maduro? ¿Quiere quedarse con el petróleo de Venezuela? Porque cada vez que habla en privado, en la Casa Blanca y con otros miembros del Congreso y con empresarios y todo, habla mucho de petróleo y de petróleo venezolano, pero en público no lo hace. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere quedarse con eso o quiere interrumpir y quiere definitivamente terminar con el tráfico de drogas? Bueno, él no nos ha dicho, a lo mejor quiere una de esas, o no quiere ninguna, o quiere las tres. Si quiere las tres, entonces, para terminar con la cuestión de las drogas, no necesitas llevar un portaaviones y estacionar a 15,000 marinos en espera de acciones que podrían ser o desde aviones y desde bombardeos desde los barcos, o incluso acciones terrestres a las que todo el mundo le temía cuando el presidente habló de tierra, porque eso equivaldría a meter a soldados de Estados Unidos en Venezuela y eso nadie está de acuerdo en que ocurriría, porque además el presidente necesita, como tú sabes, tener un permiso del Congreso. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere quedarse con el petróleo de Venezuela? Bueno, ya hay arreglos que son muy importantes entre Venezuela y algunas compañías estadounidenses. El gobierno no compra y vende petróleo, lo hacen las compañías estadounidenses y las compañías internacionales. Y la otra es, va a interrumpir el flujo de droga con esto que hace. Por un lado, nos envía el mensaje de que él está siendo muy duro para terminar con este tráfico de drogas a través de Venezuela. Y por el otro, libera a un expresidente de Honduras que había sido encontrado culpable por un jurado de los Estados Unidos y que había sido condenado a 45 años de cárcel. Pero este señor le envía una carta un viernes y le dice, oiga, lo que pasa es que Biden fue muy malo conmigo, Biden fue muy injusto y mire lo que me hicieron. Entonces el presidente dice, pues fue culpa de Biden, Vámonos. vamos a soltar. Y entonces le levantó la condena y el señor José Juan Orlando. Hernández, Ujú. o Juan Orlando Hernández, anda feliz en la calle porque se acabó el problema para él. Sí, pero ese tema también Entonces, de la posible incursión de Estados Unidos o que no haya, tampoco es del agrado de la gente, o sea, porque Donald Trump desde un principio dijo que no permitiría que Fuerzas Armadas ingresaran a otros países para meterse en otro conflicto. Y esto nos lleva al otro tema que tampoco ha gustado tanto, que son las consecuencias que ha anunciado Trump a partir del ataque que hubo en los alrededores de la Casa Blanca en el que murió una guardia nacional. Esa es otra cuestión y a eso vamos a tener que ponerle mucho más atención porque hasta ahora lo que nos han dicho es que ya hizo una declaratoria de no culpabilidad, pero te tienes que poner a pensar que este hombre que trabajó durante varios años para la Central de Inteligencia y para las Fuerzas Armadas dentro de Afganistán, tiene que haber estado muy motivado por alguna otra cosa más que el haberse enojado y haber pensado, me voy a ir a vengar de alguien en Washington. Si venía a vengarse de alguien en Washington, ¿por qué se vengó de dos guardias nacionales que en realidad, al final de cuentas, son ciudadanos que se ponen el uniforme y que ayudan en este tipo de operaciones de vigilancia? En Washington, en realidad, esta gente no ha servido mucho porque las zonas de violencia y las zonas de delincuencia no están en donde ellos andan, que son estos parques, el centro de la ciudad, la vecindad de la Casa Blanca, la vecindad del Congreso. Ahí no hay delincuencia. Lo que hay son cámaras de televisión y el presidente quiere que esta gente la vean las cámaras de televisión y digan, están vigilando y están patrullando. Te voy a decir, y esto casualmente, y se lo contamos a usted que nos ve, casualmente yo he encontrado, Amada, a gente, y te lo conté el día que pasó, que me dice, o que se enfrenta a estos guardias nacionales y dice, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién le dijo que viniera a patrullar mis calles? A mí no me gusta que usted ande armado y de uniforme. Y esta gente que son ciudadanos, no son soldados reclutados por el ejército y soldados profesionales. Son gente que está dispuesta a dedicarle horas, días, semanas de su tiempo y de su trabajo al país,
siendo guardias nacionales, haciéndola de guardias, pues esta gente es muy amable, se para contigo y habla exactamente de lo que tú le quieras hablar y te contesta y te responde y te dice nosotros estamos aquí porque esa es nuestra misión. Entonces, no Claro. es que estemos aquí hostigando a nadie. Entonces, Sí. esta gente no entiendes qué es lo que pasó. Exacto, y que no se conoce todavía el móvil que tuvo para hacer lo que hizo y también, pero lo peor son las consecuencias que trajo esta acción, diciendo a Trump, haciendo más difícil todavía la migración de estos países del tercer mundo que él llama. Bueno, nos pasó a traer a tres países latinoamericanos, a Venezuela, Cuba y Haití. Los demás son países que están en África, en el continente africano o en partes de Asia. Esos son los países del tercer mundo a los que se refería. Y esto me llamó la atención porque tú también hiciste la observación de si cuántos de países de Latinoamérica están metidos en esto, porque estamos acostumbrados a que nos identifiquen como tercer mundo. Y hay que decirle a la gente, el primer mundo era el capitalista, el segundo era el comunista en los tiempos de la Guerra Fría, el tercer mundo éramos todos los demás. Entonces, después de un tiempo se tomó como si en lugar de tercer mundo fuera un mundo de tercera. No, son completamente dos conceptos distintos. Es simplemente lo que quedaban después del capitalismo y el comunismo. Pero mucha gente no se pone a pensar en ese tipo de cosas. Yo me pregunto si el presidente lo hace o lo sabe o él sigue equiparando al tercer mundo con un mundo de tercera. Es completamente distinto. Exactamente, pero también yo creo que cada vez Donald Trump está como fuera de sus cabales y parece que con los ataques que ha tenido a la prensa cuando le hacen alguna pregunta que no le gusta, también tenemos este sonido que vamos a ver de cómo responde ante los cuestionamientos que le hacen y que para él se le hacen muy lógicos. So why do you blame the Biden administration Because for they what let this him man in. did? Are you stupid? Are Well, you no. a stupid person? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person. Bueno, es Nancy Cordes a quien le dijo estúpida. Nancy Cordes es una corresponsal que trabajó mucho tiempo en Washington, que ahora es corresponsal estrella y corresponsal en la Casa Blanca de CBS News. Entonces es alguien que no se merece ese tipo de insulto y ese tipo de epíteto. Y el presidente se enojó mucho porque Nancy lo que hizo fue recordarle que había sido su gobierno el que le había dado asilo a este señor que terminó balaceando al Guardia Nacional. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos hacen que nos dividamos y que lleguemos a tener un ambiente tan álgido como el que ahora vamos a discutir con mi buen amigo César Miguel Rondón, a quien le damos la bienvenida. César Miguel es alguien a quien yo respeto muchísimo, es autor, es periodista, es analista político, y lo que me gusta tanto del análisis de César Miguel es que es un análisis muy centrado. El pedirle a los demócratas o a los republicanos que vengan aquí es tener a un señor que dice una cosa y el otro dice lo contrario y luego se pelean y nadie sabe lo que ocurrió. Pero cuando con el análisis de César Miguel, entonces entendemos las cosas que están pasando. César Miguel, por cierto, nació en México, mientras estaba refugiado por una situación en Venezuela. Y ahora vive en los Estados Unidos y yo respeto muchísimo todas las... Además, él ha escrito telenovelas. O sea, date cuenta nada más de un hombre universal. Este hombre universal escribe telenovelas, participa en telenovelas, una telenovela de TV Azteca, otras en Venevisión, en la otra cadena mexicana, la que no voy a mencionar, no es cierto, Televisa también estuvo. Pero desde eso, date cuenta, desde eso hasta el análisis político que él hace todos los días y que me gusta escuchar y ver tanto precisamente por lo que contiene. César Miguel, bienvenido. Armando, muchísimas gracias por esta generosísima y muy amable presentación. Sí, nací en Ciudad de México, en el Hospital Español. Mis padres estaban exiliados por la dictadura de Pérez Jiménez y ahora estoy hablando en Miami, exiliado también por la nueva dictadura venezolana. Tuve que, por periodistas, sabes que los periodistas no somos bien vistos, no somos muy queridos cuando los gobiernos son
de alguna manera fuertes o autoritarios. Autoritarios. Y Una bueno, una cosa que me llama la atención es la división que tenemos, César Miguel, en los Estados Unidos en este momento. mm, Ayer tuvimos una elección especial. Y esto le da una idea a la gente de cuándo estamos hablando y de cuándo estamos hablando en cuestión de fecha. En el estado de Tennessee, en donde había que llenar un vacío que había dejado un miembro de la Cámara de Representantes. Y como se esperaba, Tennessee siendo un estado republicano, ganó la candidata republicana, pero no por mucho. Y esto son malas noticias desde mi punto de vista, César Miguel. Quiero ver tu opinión. En cuanto a si son malas noticias para los republicanos porque no ganaron en grande, como debían haber ganado, y son malas noticias para los demócratas porque dejaron pasar una oportunidad muy importante de mostrarle al presidente Donald Trump que ellos también pueden ser oposición. Y no lo hicieron. Tu análisis. el, el, el- la diferencia que logró el presidente Trump en su momento fue veintitantos, 23 puntos, 23%, sí, efectivamente. 23. Sí. Y el candidato que estamos sustituyendo, el republicano también, la candidata, tenía 20, estaba en el mismo orden. Sí, Entonces, la victoria en este caso fue por apenas 9 puntos. sí. 9 puntos es haber caído en barrena, Armando. ¿Ah? Porque debían haber sido veintitantos. Pero por supuesto, y si bajaba la votación, bueno, bajé 17%, 15 puntos, pero bajar a 9, a menos de 10 de diferencia, es una noticia muy mala para los republicanos, habida cuenta de, como decías, Armando, es un estado consolidado, es un estado rojo, rojo. Ahora, los demócratas no pueden cantar victoria porque ciertamente perdieron, aunque tal como se está moviendo la política en este país, que es extremadamente polarizada, eh, desgraciadamente, porque la política no puede ser esa polarización maniquea de blanco y negro. Si tú dices negro, yo digo blanco. Ahora yo digo blanco, esa no existe. Entonces yo supongo que muchos, el análisis que deben estar haciendo los demócratas puede ser benévolo porque eh, mira, le dieron un golpe, pero perdieron una oportunidad, como tú dices, Armando. Sí, Ya. Y no están en condiciones de perder oportunidades los demócratas. así es. Y Estamos también, viendo ahora a Bernie Sanders, el senador Bernie Sanders, a quien ponen como líder demócrata. El hombre ni siquiera es demócrata, es un independiente. Independiente. Sí, sí. Entonces, a lo que vamos en realidad es a lo que todo el mundo quiere saber. Quiere decir esto que Estados Unidos está viendo más allá de Donald Trump y Donald Trump debía preocuparse que el año próximo no va a poder mantener al menos una de las cámaras del Congreso. Y si él no mantiene una de las cámaras, si perdiera las dos, el hombre estaría perdido. Pero si pierde a una, va a tener que seriamente retrasar todo lo que está haciendo, desde las obras que se le ocurren hacer de repente hasta las declaraciones y hasta los cambios de ley, que en muchas ocasiones van mucho más allá de la potestad presidencial que él tiene. El detalle es que el presidente tomó posesión el 20 de enero, Armando. Mm, tenemos 10 meses de gobierno y la erosión que ha sufrido, si yo fuese integrante de estrategia, estaría preocupado. Integrante de la estrategia gubernamental, estaría preocupado porque la erosión ha sido severa. Severa en los puntos que duelen, como es la economía, tiene una inflación que no termina de ceder, tiene un cuadro económico pues preocupante, el tema de los aranceles es una suerte de yoyo, ¿verdad? Voy, vengo, y no termina de consolidar absolutamente nada, y no lo termina de consolidar porque le tiene mucho miedo, porque sabe que las reacciones van a ser contraproducentes. Pero yo me preocuparía mucho por lo que está ocurriendo en el tema MAGA. El caso de la señora Marjorie Taylor Greene dice mucho, Armando, porque el presidente tiene una manera de hacer política muy peculiar, muy personal, es algo muy sui generis. Y en ese contexto es donde él logró
convocar, amalgamar personas como la señora Taylor Greene, que representan ese movimiento MAGA, que es lo que es en realidad Donald Trump. Si a ti se te fractura eso que diríamos es el hueso fundamental de tu estructura, tu columna vertebral, puedes estar en severos problemas. Y allí es donde yo creo que la situación va a ir mal. Además de que, fíjate, dijiste algo muy interesante con relación a la transmisión del gabinete, la reunión de gabinete de ayer, que eh, conversando, yo decía, ahora se están poniendo de moda transmitir los gabinetes. Gustavo Petro va a reclamar que él fue el primero, ¿no? El primero. Pero, Sí, es cierto. pero terminó penoso porque era una competencia de ver quién adulaba más al señor presidente, y en esa larga reunión de 2 horas, el presidente visiblemente afectado, como tú decías, Armando, la discusión, ¿cuál Cansado. era? ¿Se durmió o no se durmió el presidente Trump? Y es en ese contexto cuando le preguntan por Venezuela. Tu observación fue sumamente pertinente, porque el presidente Trump de repente da declaraciones sobre temas cruciales que merecerían una declaración por escrito, como por ejemplo voy a invadir un país, nada menos, y la suelta siempre como que estuviera disparando a lo Pecosville desde la cintura. Sí, sí. Y el presidente tiene, como no es un político profesional, habla, le preguntan y responde. No tiene esa disciplina del político profesional que sabe que hay cosas que no va a decir en determinado momento. Él va a responder sobre lo que tú le digas, y si no tiene la respuesta te va a insultar, como es Ujú. prácticamente su costumbre, ¿no? Últimamente. Pero siento que es eso. Y volviendo al tema central, lo de Tennessee es para preocuparse. Sobre Para todo los dos, para los dos. Sí, Para los dos evidente, también. sí. Para los dos, porque pudo haber sido más. Sí. César Miguel, y una Perdón. pregunta, ¿cuál sería la visión que tiene usted de ver a Donald Trump acorralado de pronto, o que vive en una burbuja donde toda esta gente que está a su alrededor lo adula, le dice cosas que usted es maravilloso, usted puede hacer las cosas bien, y que todo el trabajo que han hecho todos los que estaban en la mesa del gabinete de ayer eran perfectos y que todo estaba muy bien? Pero a la hora que vemos estos quiebres que hay en el Partido Republicano, sí puede haber una diferencia en que son trumpistas y republicanos, y que vaya a afectarles seriamente en las elecciones próximas. No me atrevería a ir tan lejos, pero hay algo bien interesante. Él aprendió de su primer gobierno que él tiene que tener gente absolutamente leal. Terminado el primer gobierno, luego que conocimos no solo John Bolton, sino Mike Pompeo y todas las otras opiniones que surgieron, William Barr, por ejemplo, entendió él, mejor dicho, que él tiene que buscar a la gente más leal que pueda, los yes men, y eso es lo que él tiene en su gabinete. Las manifestaciones, por eso decía el concurso de a ver quién adula mejor, el señor Ludwig, el secretario de Comercio, dijo, este es el mejor gabinete que ha habido para el mejor presidente. Y la señora Kristi Noem le dice, usted es una maravilla, no se acabó la temporada de huracanes y no hubo huracanes gracias a usted. Algo así como que es el Trump estilo Superman, que levanta la mano y frena el huracán que viene. Eso, ¿qué es lo que nos da? Por lo general, el hombre de poder, el presidente de una nación, está aislado por su corte. Y si no es un político fogueado, que viene de abajo, que conoce la calle, puede perder rápidamente la realidad. En el caso del presidente Trump, un político que no es político como tal, pero un personaje tan sui generis, un hombre de real estate, un personaje más mediático que político, su noción de la realidad es otra cosa. ¿Dónde quisiera yo llamar la atención? Yo no sé cuánto puede durar su gabinete, pero ya es evidente que el señor Hexet lo están subiendo al cadalso. Desde varios sectores ya creo que le están allanando el camino para que suba al cadalso. Pero yo, por ejemplo, llamaría la atención sobre lo que está ocurriendo
en realmente no solo el Partido Republicano, sino en lo que llamaríamos en los conservadores del país, la derecha. William, George Will, quizá la voz más consolidada del De los conservadurismo republicanos. norteamericano, ha publicado en el Washington Post un artículo feroz. Ha destruido, además con muy fina ironía, a Pete Hegseth y todo lo que implica como acción de gobierno. Llegó a decir, el señor Hegseth se ha convertido en un criminal de guerra sin que haya guerra. Menudo logro, llega a decir. What an achievement, dijo. Y ese artículo, esas fracturas que empiezan a haber allí, es interesante observarlas, porque están jalando la situación política hacia otros lados. Yo siento que, por ejemplo, los demócratas, para decir una expresión deportiva, no dan pie con bola, ¿verdad? Sí, Y están perdiendo muchas oportunidades. es cierto. Pero, por ejemplo, en el caso de Hegseth, casó pelea con un héroe del imaginario estadounidense como lo es el capitán Kelly. El capitán Kelly es piloto de batalla, es un marín, astronauta, y cuando usted va a atacarlo a él, tiene ya la pelea perdida. Si la discusión política corre hacia esos territorios, hacia esos terrenos, la situación puede cambiar mucho. Sí, y puede ser Seri- muy peligrosa. Además, Sí. él sigue culpando al almirante Bradley, que era el hombre encargado de todo esto. Y me pregunto si él como civil, el ambiente que debe estar generando en el Pentágono, entre los uniformados, entre los almirantes, entre los generales de 2, 3, 4 estrellas, debe ser muy pesado. Pero Sí. tú sabes el problema que yo tengo con César Miguel, es que cada vez que me pongo a platicar con él, me dan ganas de ir por un cafecito, sentarme aquí y pasarme la tarde con él. Sí, ya vi por qué, Pero- ya vi por qué. Pero te lo dije. Pero desafortunadamente no es así. Se nos acabó el tiempo. Nomás Así se es. nos acabó el tiempo. Gracias por invitarme, de verdad ha sido muy, muy grato compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Te lo agradecemos. Te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta Igual. bien. Muchas gracias. Así, Armando, así que hay muchos factores que pueden estar diciendo por qué la caída de Trump en estos días, ¿no? Si es el tema social, el tema económico y también los problemas internos en el Partido Republicano. La gran ventaja que tiene el presidente Donald Trump, diría yo, es que los demócratas no han sabido montar una oposición real, creíble, que gane y que pueda desbancar a Donald Trump. Por más que lo han tratado, sigue nada más oponiéndose a él sin proponer nada nuevo, y eso no es positivo. Es muy bueno para nosotros porque eso nos deja de qué hablar para el próximo programa y para Así muchos es. otros. Así, y lecciones Muchas que también hay gracias. que aprender por aquí, ¿no? De esta oposición, pero bueno, ya lo veremos en los próximos programas. Por hoy llegamos al final. Armando, muchas gracias por este enlace. Muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima con todos ustedes. Sí, amigos, Hasta luego. recuerden también que estamos en Spotify y ayúdenos activando la campanita para que sepan cuándo está listo el nuevo episodio. Muchas gracias por su atención.